Hecho en Casa TV es presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar. Muy buenas noches, familia querida, es un gusto el poder compartir esta edición de Hecho en Casa TV, hoy recorriendo nuestro querido y bello país. Desde la perla del sur, la ciudad de Encarnación, Hecho en Casa TV para disfrutar de buena música y de este precioso lugar. Señora Cintia Martínez, ¿cómo está? Muy bien, súper contenta. La veo muy feliz, Cintia. Sí, totalmente feliz y contenta de compartir con la gente y hoy desde este lugar paradisíaco. Hotel Tirol del Paraguay, un lugar espléndido para compartirlo en familia, en unas vacaciones extraordinarias. Así es que familia, si usted va a venir a Encarnación, debe indefectiblemente parar en el Hotel Tirol del Paraguay. Totalmente de acuerdo. ¿Me acompaña, por favor? Muy bien. Señor director, viñeta de presentación, por favor. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está. Estamos aquí disfrutando en el Hotel Cintia, qué precioso lugar, ¿eh? Me encantó la naturaleza, entre tantas cosas, me encantó la naturaleza de este lugar. Así mismo, y si es que vienen con la familia desde el centro de la ciudad de Encarnación rumbo a Ciudad del Este, a 18 kilómetros va a encontrar a la mano derecha el Hotel Tirol del Paraguay. Imagínate que tienen más de 40 hectáreas de bosque, sí, con camineros, las habitaciones son absolutamente confortables y lo mejor de todo es que somos atendidos por los propios dueños, así es que ¿qué más podemos pedir? Hotel Tirol del Paraguay es sinónimo de Encarnación. Realmente, muy buena onda la del señor Eric, sí, ¿no? Sí, totalmente. Una atención Nos de primera. mima. Nos mima mucho realmente. Estamos pasando muy, pero muy bien aquí en Tirol. Desde este bello lugar turístico en la ciudad de Encarnación, la Costanera Preciosa, presentamos a nuestro primer invitado de la noche. Él viene de la iglesia Centro Familiar de Adoración y nos va a presentar Cintia Martínez. Se llama Ali MC, canta un rap melódico y nos va a deleitar con este tema que se llama Almas en Pena. Lo escuchamos. Ajá. Una vez más, Ali MC, creando conciencia, almas en pena. Por la calle solo veo a las personas que fallan. También veo cuando ríes, cuando lloras, cuando callas. Veo tu reflejo si en los lados de la calle. Fuiste su servidor que ahora sufres en la cárcel. La calle te ofrece dinero al instante, te enseña cómo robar y vender estupefacientes. La calle no te habla pero te enseña con hechos. Que hay padres amaneces con globos en el pecho. Muchos han lanzado en la calle sin pensar, diciendo piso fuerte pero tristes tu final. Que la calle solo
Exacta S.A. Somos contadores, auditores, asesores de negocios. El prestigio nos representa. Teléfono 671-504 y 678-278. Exacta S.A. Profesionales a su servicio. Hecho en Casa TV. En el Faro Multitiendas encontrás de todo. Librería, ropería, juguetería, bazar, zapatería, cotillón, un sinfín de regalos y un mundo de novedades con el mejor precio. De todo y para todos, solo en el Faro Multitiendas, Avenida Fernando de la Mora, esquina República Argentina, frente mismo a la terminal. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí, para mostrarte lo mejor. Aquí en la ciudad de Encarnación, a la hora de comer, la única alternativa es la churrasquería American Grill, porque tiene los mejores cortes de carne, una variedad impresionante de ensaladas. Y los dulces son una delicia. Ruta Internacional, casi Avenida San Blas. Churrasquería American Grill. Disfrutando en esta bella ciudad y qué lindo calor nos brinda la gente. Son Qué lindo el apoyo amorosísimos. del pueblo encarnaciano para con Hecho en Casa. Queremos agradecer eso. Y bueno, Cintia, Hecho en Casa TV ya quiere presentar a nuestro tercer invitado de la noche. Así es. Se trata de un dúo y ellos son... Samuel y Fernando, y nos van a estar interpretando el tema Mi Razón de Vivir. Los escuchamos. Mi razón de vivir, mayor placer es amarte. Nada me hace más feliz que poder sentir como tú te tocas. Mi razón de vivir, mayor placer. Tu amor, tu eres todo para mí.
casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en casa. Hecho en Casa TV, haciendo camino para los artistas nacionales cristianos. En este caso, desde la ciudad de Encarnación, te presenta al cuarto invitado de la noche. Y se trata de un grupo de jóvenes, Cintia. Así mismo. Y el nombre del grupo es Son of Life. Familia, a disfrutarlo. Sello celestial
de la ciudad de Encarnación fueron todas equipadas gracias a Music Hall. Así es que vos también no pierdas tiempo y anda a cada una de sus tiendas y disfruta del mundo Music Hall. Y también aquí los artistas de la Perla del Sur viajan hasta la ciudad de Asunción para grabar su material discográfico en Da Costa Producciones. Claro que sí, porque Da Costa Producciones es sinónimo de calidad, prestigio y excelencia. Y todos los chicos y chicas de la ciudad de Encarnación visten Ruta 66 recorriendo todo el país y apoyando lo nacional. Y estoy hoy cómodamente calzada gracias a A&D Calzados. Y usted, señora, no puede perder la oportunidad de vivir esto en sus pies. A&D Calzados, comunícate ya al número que aparece en pantalla y disfruta de estos zapatitos. Y vos, si querés tener esta guitarra que estás viendo en pantalla ahorita mismo, ¿cómo vas a hacer? Tenés que enviar tu nombre completo más tu número telefónico al 11222 y ya estás participando. De nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy, hecho en casa TV. Este es un tiempo bien especial porque queremos agradecer de todo corazón a las iglesias que han trabajado, a los miembros de la PEP, a estos pastores que han apoyado la visita de Hecho en Casa TV, a los artistas que se han prendido con este emprendimiento de Hecho en Casa TV para estar aquí en Encarnación, a los líderes también, al pueblo encarnaceno que nos ha brindado tanto cariño. Queremos agradecer por estos 3 días de arduo trabajo. Sí, mucha consejería con los artistas. Es una faceta también de Hecho en Casa, que no solamente trabajamos en la parte musical, sino que también en consejería. Claro. Entonces aquí hemos tenido el privilegio de poder aconsejar a muchos artistas que se han acercado a nosotros. Bueno, para nosotros es realmente muy grato poder trabajar con ellos. Para eso Dios nos llamó. Así que estamos agradecidos con todo el pueblo encarnaceno por el cariño que nos han brindado, el apoyo. Y a las ciudades que nos han solicitado que Hecho en Casa TV estemos visitándolas, les decimos que muy pronto vamos a estar recorriendo otras ciudades de nuestro querido Paraguay. Así es. Cintia, se viene después de la pausa ese tiempo tan emocionante. Hermoso, el concurso gospel de Hecho en Casa TV después de la pausa. Lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy, Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Venir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy, Hecho en Casa TV. ¡Aplausos! Qué lindo nuestro ballet, Cintia, ¿eh? Hermosas las chicas, hermoso el ballet. Con gran placer quiero presentar a una gran amiga, una artista de primera. Todos ya la conocemos. Me refiero a la profesora Teresa Stipanovich. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches. Un placer estar hoy otra vez aquí. Mucha suerte a los participantes. Gracias, profe. ¿Quiere presentar a la profesora Marta? Sí, por favor, la profesora Marta Fiandro, compañera mía de canto. Es más, ella aprendió de mí. Eso es algo que tenía que decirlo sí o sí. Dios Así mío. que, bienvenida, profe. Muchas gracias. Qué molea. Esa no es presentación. Bienvenida, profe. Por favor, no haga caso a semejante locura de mi compañera. Y un gran compañero, Gustavo Martínez, un gran amigo. Gracias por estar aquí, Gustavo. Buenas noches, César. Gracias, realmente un placer estar nuevamente aquí en Hecho en Casa TV. Bien, Cintia, ya vamos a... ¿Estás bien? No sé si soy yo, ¿sos vos? Para mí bien, que eras sí, vos. por favor, si tenés problema de catarro, saca el micrófono, ¿sí? Para que la gente... ¿Viste que sos vos? Sos vos y me estás Yo no inculpando. fui si yo estoy hablando. Pero, Bien. Sí, pero ¿quién es? Ay. Por favor. Oki. ¡Oki! Oki está aquí. Buenas noches ¿Qué hace aquí, al Oki? jurado. Se Buenas equivocó noches ya a mí. otra vez de programa, Oki. Oki, te equivocaste de día y de horario. No es el programa el de cocina, ¿eh? Esperen un ratito. Director, a mi cámara, por favor. Ay, mira. Tu cámara, ahí estás en cámara, Oki. A mí me llamaron la ¿Quién? producción Ajá. y me dijo que yo voy a ser otro jurado. No. Cuando llego acá al estudio,
veo a los 3 jurados prestigiosos. Buenas noches. Y entonces dije que iba a ser el 4º jurado. Pero yo creo que entendiste mal, Oki. Sí. Te dijeron el jurado de cuarta, no el cuarto. ¿Entendiste bien? Se quedó anonadado, Oki. Don Chipola, usted como siempre tan chistoso. Se le cae toda la dulzura de usted, don Chipola. Hola, buenas tardes, compañero. O sea, no compañero, pero quiero ser su compañero. Viste que está equivocadísimo. Buenas tardes. Él está en el programa de TV. Buenas de noches. cocina. ¿Viste? Está en la cocina. La costumbre de todas las tardes, de lunes a viernes con mi compañero Julio. Pero hoy estoy acompañando a ustedes. Gracias por la invitación. ¿Pero y para qué viniste, Oki? ¿Para qué viniste? Por la invitación, dice. No. ¿Pero quién le invitó? No, Él se invitó. espere. Para juzgar el programa. Muy bien, muy bien. Para juzgar a los participantes. Hoy va a ser duro, voy a ser el jurado más argel de la noche. Es posible. Y mi puntuación. El jurado malo. Y mi puntuación no pasa del 1. Es posible. O sea que los participantes abstenerse. O sea, los participantes, y me parece muy propicio, Oki, que hoy cante Cintia Martínez entonces. Sí, y yo que pueda hoy- juzgarlo vos. Sí, ¿Te por parece? favor. Oki, te vas a- Y la próxima, prometo, que supero su chiste de Don Chipola. Veremos. Te voy a dar una chance, Oki. Entonces queremos darte la bienvenida, Oki. Y Gracias la por... próxima, Ya no me quiero cortó otra. adueñarme del programa, Este ¿verdad? sí es tu alumno. No quiero Me adueñarme, cortan todo. no quiero adueñarme del programa. Pero ya lo ha hecho. la próxima, si las bailarinas pueden bailar acá alrededor mío. Bien, damas y caballeros, vamos a conocer a nuestro primer participante de la noche. Y él es Osmar López Brites. Y él nos va a interpretar la canción titulada Usa mi vida. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero amarte con todo el cariño, con todo el cariño de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor.
todo el cariño de mi corazón. Gracias, Jesús. Preciosa la canción que nos interpretaba Osmar. Qué linda canción, ¿no? Hermosa canción. Usa Ahí vi mi que Oki vida. estaba tratando de robarle el protagonismo. Ya te dije, Oki es terrible. Sí, estaba No, cantando. lo que pasa es que yo compuse esta música. Compuso. Qué cara durísima. Bien, profesora Teresa Stipanovich, por favor, ¿podría aconsejarlo? ¿Es Osmar o Omar? Osmar. Osmar, abrir un concurso así implica mucha responsabilidad. Lo hiciste muy bien. Me gustó tu participación, afinación buena, desempeño bueno, no cortaste las frases, las hiciste hermosas y muy dulce tu voz. Felicitaciones. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias, profesora Teresa Stipanovich. Gracias también, Osmar. Se viene ahora nuestro segundo participante de la noche. Así es, pero 20... antes, ¿Sí? antes, ¿puedo interrumpirle, maestro? ¿Cómo no? Estoy acostumbrada Eso ya es parte. Pero viste hoy el peinado que tenían las chicas del ballet. ¿Te Sí. fijaste? Era imposible, no pasaba desapercibido. Muy lindo. ¿A realmente. quién crees? O sea, ¿en manos de quién crees que estuvieron? Obviamente en manos de María García, estilista internacional. Así es que tienen que comunicarse ya ese numerito que dentro. Ahí está, apareciendo ya en pantalla. Comuníquense porque ella va hasta tu casa. Hace peinados de bodas. Absolutamente cualquier peinado que vos quieras lo puedes tener con ella. María García, estilista internacional. Qué bueno, excelencia total. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ya no me va a adelante. interrumpir. ¿Ahora sí? ¿Ahora se puede? ¿Puedo, Ahora Oki? sí. ¿Se puede? Se puede. Gracias, Oki. Gracias, muy amable. Bien, familia querida, se viene nuestro segundo participante de la noche y me refiero a José Augusto Rodríguez. Adelante, por favor, José Augusto, se está acomodando en nuestro escenario. Así es. Ya. ¿Ese es José Augusto? No. Qué desastre este. Es No, ese es fanfarria. Sí, la fanfarria. Fanfalla. Sí. Bien, José Augusto Rodríguez nos va a cantar la canción titulada La gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, afirma mis pasos, me llena de pan y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendré bendición y abundante pan para ti, para mí y al que quiera seguir a la gloria de Dios. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de pan y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Oh, de la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparece.
quiera seguir a la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué voz! Aplausos para José Augusto Rodríguez. Qué linda voz, ¿no? Hermosa voz. Pero vamos a preguntarle a alguien calificado, a alguien que sabe. La profesora Marta Fiandro, por favor, ¿podría aconsejar a José? José, buenas noches. En realidad, bien. Me gustó mucho la canción, tu interpretación también. Deberías vocalizar para las subidas de tono, pero en general, bien. Felicidades. Bien, muchas gracias, profesora Marta. Gracias también a José. 24 años. 24 años. Él viene de la ciudad de Loma Prietá. Y nuestro primer participante, Osmar, 26 añitos. Sí, son todos chiquitos. De San Lorenzo, exactamente. Sí, muy bien, en este momento nosotros vamos a llamar rápidamente a Fer. ¿Sí? A Fer rápidamente, Fer? A ver un poquito qué está haciendo. Tiene mucho trabajo hoy y aparte tiene una solicitud especial. Sí, Oki ha solicitado su caricatura. ¿Cómo estás, Fer? Todo bien, César. Mucho trabajo para hoy. Sí. ¿Escuchaste quién pidió su caricatura? Sí, ya le estaba mirando a ella y después así, no sé, así me sonreía. ¿Se puede hacer algo? Y yo creo que sí. Bien, entonces, dejamos en sus manos. No, déjame no a mí. Dejamos en sus manos. Señor productor, vamos a tener a nuestra invitada. Tenemos la parte del chiste, Cintia, claro, que hemos habilitado, el chistorete que hemos habilitado para que las personas puedan participar con nosotros aquí en el piso. Así es. El número telefónico es el 0981-2421, el 24-21-21. Envían un mensaje de texto, dicen yo quiero contar un chiste en Hecho en Casa TV y la producción se comunica con ellos. Van a estar en contacto. Así que nosotros vamos a tener a nuestra primera participante, pero después de la pausa. Después de la pausa. Así mismo es. Así que, señor director, pausa y más Hecho en Casa TV. Las mejores ofertas en libros, devocionales, Biblias, CDs, remeras, termos y mucho más. Lo encontrás en Librería La Senda de Luque. 14 de mayo, Casi Valderrama. Llámanos al teléfono 654-968. Librería La Senda de Luque. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Y el día de hoy, sábado 12, Hecho en Casa saluda y felicita profundamente a Sion Drums, porque hoy, sábado 12, ellos estuvieron desarrollando el primer Congreso Internacional de Sonido y Audio Pro, organizado obviamente por Sion Drums. Así es que muchísima felicidad, fue un éxito absoluto. Sion Drums es la única empresa, entre muchas otras, obviamente, que también apoya todo lo nacional. Quiero agradecer profundamente a Don Julián por llenarnos la pancita con esos productos tan deliciosos. Y ahora que es de noche, ya no pierda tiempo, comuníquese a ese número que aparece en pantalla. Y usted también ahí junto con la familia disfrute de todas las delicias de Don Julián. Y Sastrería Norman. Sastrería Norman es la única sastrería en toda Asunción que puede vestir el cuerpo de la mujer con una elegancia absoluta. Porque no solamente confecciona trajes para hombres, sino también para mujeres. Así es que ustedes ahí que están en casa ya no pierdan tiempo, tomen nota de ese número y el lunes a primera hora comuníquense para lucir absolutamente bellas y bellos. Y esa guitarra preciosa, obviamente gentileza de Sion Drums y Hecho en Casa TV, te la puedes llevar a tu casa. ¿Cómo vas a hacer? Envía al 11222 tu nombre completo más tu número telefónico y ya estás participando. Bien, muchas gracias, señora Cintia Martínez. Nosotros tenemos ahora otro tiempo especial aquí en Hecho en Casa TV. Y pido aplausos de toda la platea para recibir a nuestra participante de la noche, quien viene en este tiempo de chistorete para alegrarnos la noche. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Tu nombre? Bien. Sara Jiménez y soy de Capiatá. De Capiatá, muchos amigos en Capiatá. Así que a través tuyo saludamos a toda esa gente amiga. Y bueno, te animaste
a venir a contar un chiste. Me dijeron que me vas a barrer, que yo nunca más voy a querer contar un chiste después de escuchar el tuyo. Así que, Cintia, vení un poquito, entra. Vamos a ser testigos de esto. Sí, voy a ser yo la jurado hoy, ¿eh? Y Porque- con Oki. Con Oki, exactamente. Oki, por favor. Oki, vamos a arreglar esto bajo la mesa para destronarle por fin a César Chipola con Bien. sus chistes, ¿eh? Así es que- Sara, es todo tuyo el micrófono. Te escuchamos y estamos listos para reírnos, pero a carcajadas. Ok, bueno, se trata de dos locos. Son dos locos que están en el manicomio y planean escaparse. Bueno, son dos amigos ellos y se reúnen así. Un loco le dice al otro, bueno, hoy vamos a escaparnos a la noche y quiero que vos me esperes bajo el árbol. Ok, bueno, llega la noche, se encuentran los dos amigos así. Le dice, después ya vengo para escaparme. Sí, vamos a escaparnos. ¿Y en qué vamos a irnos? Le dice, no veo nada. En esa moto vamos a irnos. Ah, ok. ¿Y me subo? Sí, subí. Se sube el loco así. Después se vuelve a bajar el amigo y le dice, che, pero ¿cómo vamos a irnos en este? ¿Por qué? Le dice, pero no tiene ruedas. Shh, callado, que quité yo para no dejar ninguna huella. Le dice. Bien, Sara. Bien, Sara. Sara, felicitaciones. Lindo. Lindo, gracias. sí. Estoy seguro que las familias en la casa están disfrutando de ese chiste. De todo corazón te agradecemos. ¿Qué pasó, Oki? Oki, Se durmió de mí, Oki. Se desmayó. ¿no te gustó, Oki? ¿No te gustó? ¿Ya terminó? Ay, Qué Mentira. malo. Muy buena, muy buena. Sara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Puedo enviarle un saludito? Claro, por favor, adelante. Bueno, quiero enviarle un saludo a mi mamá y a mis hermanos que segurito que nos están viendo en casa. Muy bien, sigan apoyando Hecho en Casa y todo César. lo que hacemos. Señor, Tengo uno. a ver. Tengo qué? uno. Pero guarda un ratito, Oki. No, Nati. Guarda un ratito, ¿sí? Vamos a nosotros a entrar en el tiempo del concurso Gospel. No creo que Vamos a supere el ponernos de Sara, serios, yo no ¿eh? creo. ¿sí? No, el de Sara. No. ¿Sabes qué? Estoy ya medio dudando. Creo que Sara te destronó. No llega tanto, tampoco no llega a tanto, pero te felicito. Seguí practicando y tal vez en diciembre te demos otra oportunidad a ver cómo va. Ok. Gracias. Gracias, Sara. Dios te bendiga y también a tu familia. Cintia, ¿Qué Bien. pasó, Oki? llamó tu abuela. ¿Mi abuela? Sí, quiere su mantel, dice. ¡Ay! Oki, vos no sabes nada de moda. Oki. Bien. Qué bárbaro. Esto es Señor. terrible, ¿eh? ¿Te gustó Bien, ese Loki, chiste? muy bien, gracias. Bueno, familia querida, damas y caballeros, seguimos con el concurso Gospel aquí en Hecho en Casa TV y se viene nuestro tercer participante de la noche. Vamos a recibir a Alberto Alfonso en nuestro escenario. Por favor, aplausos para él, platea. Lo recibimos, ya está ubicadísimo. Ubicadísimo. Bien, muy bienvenido Alberto Alfonso. Él tiene 22 años, Cintia. Así es. Viene de aquí nomás, de Asunción, y nos va a interpretar la canción titulada Quiero entregarte mis sueños. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad así hechos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame.
enamórame de ti, Señor. Oh Señor, quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. ¡Bravo! ¿Qué nivel tenemos hoy, Cintia? Me encantó. Qué dura tarea para el jurado. Así mismo, ¿vos sabés que me llamó mi abuela? Y me dijo que no es este su mantel, que Oki lo que está queriendo llevar para su cocina, pero no le voy a dar. Oki se porta mal conmigo. Terrible, Oki, pero muy bien, eso me gustó, Oki. Seguí así. Bien, Gustavo Martínez, por favor, ¿podría aconsejar a Alberto Alfonso? Buenas noches, Alberto. Bueno, primero quiero destacar los puntos positivos. Realmente tenés un color de voz muy, muy precioso, una muy buena interpretación también. Interpretar esta canción de Jesús Adrián Romero, realmente muy buena. Sí, en principio, cuando estaba solamente como base con la guitarra acústica, descuidaste un poco la afinación. Ya con la banda en vivo, afinaste mucho mejor. Ese es un pequeño detalle para mejorar. Vocalizar un poco más y a full. Bien, muchísimas gracias, Gustavo Martínez. Gracias también, Alberto, 22 añitos. Bien, nuestra siguiente participante tiene 18 años. También es de la ciudad de Asunción. Ella es Lidia Mendieta. Y, Oki, ¿usted quiere decir algo? No. Quería decirle nomás a Cintia que va con onda, que no se enoje más en su casa. No, Oki, no me vas a convencer que te deje. Así es que no te va a dar, dice. No te voy a dar. Bien, aplausos para recibir a Lidia Mendieta. Y ella nos canta la canción titulada Pensaba en ti. Aunque había silencio, se escucha una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba un mismo honor, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó, era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. El canto
concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Y canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Te quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor, darte el honor, darte el honor. Aplausos para Lidia. Muy bien, Lidia. Qué bueno. Recalco, muy buenos participantes hoy aquí en Hecho en Casa TV. Así es. Profesora Teresa Stipanovic, por favor, ¿podría aconsejarla? Lidia, los nervios te jugaron una mala pasadita nomás, ¿verdad? De entrada, después te afianzaste. Te recomiendo que vocalices. Tenés lindo timbre de voz, pero tenés que cuidar la respiración y sobre todo la afinación. Pero hermosa la canción, bien. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Teresa. Gracias también a Lidia. Antes de ir a la pausa, Oki, ¿estás ahí? Acá estoy. ¿Vos sabés cómo le llama un vendedor de autos a su hija? No. ¿No sabes? No. Mercedes, ven. Por Pausa. favor. Y nos vamos. Y venimos con el veredicto. Venimos con el veredicto del jurado. Señor director. Ferretería Internacional, artículos de electricidad en general, ferretería, materiales de construcción, Ferretería Internacional, el supermercado de la construcción, Avenida Defensores del Chaco, 2078 Asunción, teléfonos 500-646 y 503-115. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Bien, este es un tiempo muy, pero muy especial dentro de Hecho en Casa TV porque nos trae mucho gozo el poder entregar junto a la Clínica Odonto Andraus y Hecho en Casa TV nuestro tercer tratamiento de frenillos, un tratamiento completo durante 2 años y nuestra feliz ganadora se encuentra aquí en el set con nosotros. Ella es Claudia Hermosilla, viene desde de Asunción. ¿Y cómo estás? Te veo muy bien. feliz, Claudia. Estoy feliz, muy feliz. Bien, nosotros estamos muy contentos de que hayas sido vos la ganadora. Y bueno, desearte que todo esto, estamos seguros que va a ser de mucha bendición para vos. Y bueno, aprovechar, agradecer, saludar. Muchísimas gracias y no sé. Cintia. ¿No? Y todas las familias tienen que hacer así también como Claudia y tratar la boquita completa en la Clínica Odonto Andraus. Así es que comunicate ya nomás al número que estás viendo en pantalla y anda, ellos te solucionan absolutamente todo. Y si vos querés ganar el cuarto sorteo del tratamiento de frenillos, ¿cómo vas a hacer? Vas a enviar frenillos en Odonto Andraus, más tu nombre completo, más tus 3 últimos números de cédula, al 0986 60 9108. Ahí tenés el numerito en pantalla. Envía ya ahorita mismo y ya el cuarto puede ser de la persona que está ahí detrás. Así es que envía ya. Bien, muchísimas gracias, Cintia. Señor director, viñeta de presentación, por favor, para conocer el veredicto del jurado. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus. Bien, Cintia, por favor, ¿podrías acercarnos el sobre? Mientras tanto, miren cómo está Oki. Una de sus exigencias era que esté rodeado de las bailarinas. ¿Qué cara de Ahí está, Mirá ahí está, cómo feliz. Se está mimando ahí. Nuestro cuarto jurado, dice, según él. Hablando del jurado, quiero agradecer, profesora Teresa Stipanovic, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Hecho en Casa TV. Profesora Marta Fiandro y también Gustavo Martínez, gracias por estar con nosotros en esta noche en Hecho en Casa TV. Y a nuestro jurado también invitado, autoinvitado como jurado. Oki, quien me desafió a un chiste. En la próxima, Oki, te doy una chance a ver cómo vas con esto del chiste. ¿Está bien? Hace rato dijiste y no me dijiste a mí. Bueno, en la próxima, Oki. Te tengo miedo, entonces voy a practicar más yo también. Bien, gracias. Vamos a conocer, señoras y señores, a nuestros ganadores de la noche. Pero antes queremos felicitar a los 4 participantes. Realmente de muy buen nivel.
todos los participantes en esta noche, Cintia, ¿sí? Así mismo. Bien, segundo lugar en la noche corresponde a José Rodríguez. Aplausos para José. Adelante, por favor. Primer puesto en la noche de hoy aquí en Hecho en Casa TV corresponde a Osmar López. Aplausos. Felicidades para ellos. Ahora sí, exactamente. Vamos Muchas a felicidades, muchachos. felicidades para ellos. A ver, ¿a quién hoy dibujaste, Fer, por favor? A la profe Marta. Mira qué lindo. La profesora Marta Fiandro entonces lleva hoy su... Y al nuevo jurado también. Al nuevo jurado, al jurado al cuarto jurado más bien. A ver, un poquito. a ver, Oki, a otro ver. pedido tuyo concedido aquí en Hecho en Casa TV. Tu caricatura de la mano de Fer Tun. Bien, gracias, Fer. También vamos a invitar al cuerpo de danza, al ballet, al grupo de danza, Sí. que pueda prepararse porque se viene... Vayan. Él les manda. Muy bien, gracias por la autorización. Oki, damas y caballeros, familia querida, nos encontramos el próximo sábado, 14 horas con Hecho en Casa Radio, en Radio Obedira, tu radio, y aquí en Red Guaraní, 21:30 horas para compartir más. Hecho en Casa TV. Deseamos que Dios les bendiga. ¡Chao! Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV fue presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa